Conectados ya listos, hermanos, para poder hacer esta transmisión. Bienvenidos los que ya están conectados en esta noche, bienvenidos. Bienvenidos también los que Amén. van a ver este video, ¿verdad? Aunque sea por repetición, pero que el Señor bendiga grandemente sus vidas. Un sábado Amén. más, porque ya es sábado, ya comenzamos, ¿verdad? El día del reposo, el día del Señor. Estamos, hermanos, agradecidos con Dios porque nos ha dado una semana más de labores, de trabajos, pero gracias a Dios, ¿verdad? Estamos ya listos para reposar en este día santo y estamos también, ¿verdad? Ya listos para el estudio de esta parábola. Eh, Primeramente, bienvenidos también los Amén. hermanos. Mano Sí, Daniel, amén. ¿cómo le ha ido, Mano Daniel? Por acá bien. ¿Y usted, hermano? ¿Cómo le ha ido? Damos Gracias a Dios, gracias a bien. Dios. Qué bueno. Me alegro. Y damos gracias a Dios, ¿verdad? Ya mi hermano Italy decía, ¿no? Por acompañarnos a una lección más. Muy maravillosa, interesante. Cada vez Amén. creo que si abriéramos la Biblia, ¿no? Las 24 horas del día y leyéramos la misma cita de Génesis 1:1, siempre aprenderíamos algo diferente. Tal vez algunos hermanos o amigos que nos van a estar escuchando o van a estar viendo, ¿no? Han leído estas parábolas, pero siempre se aprende algo nuevo en la Biblia. La Biblia siempre está dispuesta a enseñarnos el camino y a enseñarnos valores espirituales como terrenales todos los días de nuestra vida. Mi hermano Adiel también, ¿verdad? Que está con nosotros en esta Amén. noche. ¿Cómo le ha ido? Amén. Gloria al Señor. Qué bueno, ¿verdad? Que tenemos esta oportunidad, amigos y hermanos, de Amén. poder hablar de la palabra del Señor. Yo pues estoy contento porque Dios me ha guardado, me ha cuidado, me ha dado una semana de trabajo, ¿verdad? Gracias al Señor, aunque hemos pasado un poco estorbados de salud, pero gracias al Señor ya estamos, ¿verdad? Ya recuperándonos de, ¿verdad? Esas gripes que a veces le llegan a uno, pero al Señor, ¿verdad? Damos gracias en esta hora, hermano Neftalí, Daniel y todos, ¿verdad? Los que van a estar conectados. Eh, Algo, ¿verdad? Interesante que vamos a hablar ahora es de que todas las parábolas que hemos visto, eh, la Biblia dice, pues, el reino de los cielos es semejante a esto, es semejante a lo otro. Hemos visto, ¿verdad? Parábolas bastante hermosas que nos han dejado una enseñanza muy profunda, pero Amén. esta parábola, ¿verdad? Es Amén. como un poco diferente a las demás. Entonces eso, ¿verdad? Amén. Es muy importante y nos vamos a gozar, nos vamos a alegrar en el Señor, porque, Amén. ¿verdad? En esta hora vamos a hablar de la palabra del Señor y qué más importante puede haber que hablar de la palabra del Señor, ¿verdad? Hermano Amén. Amén. Neftalí, mi hermano Daniel. Amén. Amén. Sí, es muy interesante, ¿no? Y también ya me gustaría hacerle una pregunta, ¿no? A las personas que nos van a estar viendo, y porque podido captar, ¿no? Algunas personas que siguen la página, gracias y verdad, que miran muy con frecuente, ¿no? Los programas de los viernes y que pudieran escribir en sus comentarios, ¿no? Que han aprendido de la parábola del sembrador, de la cizaña, de la parábola de Sí, el amén. tesoro escondido, la perla, de la parábola Amén. también, ¿verdad? Que vamos a estudiar hoy en esta hora y que ha impactado en sus vidas, ¿no? ¿Verdad? Que han aprendido Gloria a de Dios. dicha parábola. Hermano Nectalí. Amén. Amén. Yo pensé que iba a preguntar el hermano Daniel también cuántos pescadores hay, ¿verdad? En esta noche, de los que están conectados. Porque Creo esta que parábola que vamos a estudiar en am, esta noche habla de un Sí, pescador, amén. ¿verdad? De un pescador que tira una red. mm, Entonces, como hemos hablado en otras parábolas, Jesús toma un acto cotidiano para los que conocen, ¿verdad? La pesca para dar una enseñanza grande y profunda acerca del reino de los cielos. Amén. yo, permítame, voy a hacer un paréntesis, ¿no? Eh, es muy interesante, ¿no? Yo practicaba, ¿no? En mi país la pesca, ¿no? Pues esa era, ¿no? Nuestra fuente de ingreso del lugar donde su servidor viene. Y un día me recuerdo que fui a pescar con mi hermano Adiel y él me hacía como una manera, ¿no? De enseñanza que había aprendido, que qué difícil es pescar y no agarrar. Él me decía, hay que tener paciencia para poder agarrar peces. Eso ya es normal Entonces que uno no agarre nada. yo le digo a él, ahora entiende por qué Jesús al primero que escoge es un pescador, porque luchar contra el enemigo de las almas, porque él está dispuesto a que no se Amén. salven,
es parte eh, del proceso, ¿no? De nosotros los cristianos, que el Evangelio nos llama a cómo ser insistente, tener paciencia. Esta parábola nos va a dar una gran enseñanza para todos los que somos cristianos, profesamos una fe, ya sea de cualquier nombre de iglesia, ¿no? Esta parábola nos enseña cómo podemos tratar con los seres humanos para traerlos a los caminos de Cristo. Amén. Ujú. Ujú. Continuamos con la parábola. No, y es interesante, ¿verdad? Porque, bueno, yo este año comencé a pescar y yo creo que no tenía eso de salir con la caña, ¿verdad? A hacerlo, pero es bastante bonito. Yo a las personas que sabían, como hermano Mario Calleja, Neftalí, a Daniel, yo le decía, pero ¿cómo hacen ustedes para agarrar? Porque yo, ¿verdad? Tiraba la caña y estaba ahí y lo que era el pez lo mordía y se iba y yo no agarraba nada. Entonces me dieron una táctica, ¿no? Cuando sientas que te muerda, jala un poquito y ahí se traba. Entonces, ¿verdad? Aprendimos un poquito ahí y gracias al Señor, pues agarramos algunas ahí grandecitas. Así que Amén. esta noche, ¿verdad? Es algo en el cual nosotros vamos tal vez de alguna manera sentir que nosotros estamos ahí, ¿verdad? En esa parábola, dentro de la parábola. Y eso es lo que nosotros queremos transmitir a los oyentes, de que puedan, ¿verdad? Ellos saber que lo que estamos hablando o lo que estamos explicando, como meterse a la historia y ser parte de esta historia. Así que vamos a comenzar. Me gustaría que mi hermano Neftalí nos introdujera lo que es la parábola del día de hoy. Amén. La parábola, ¿verdad?, que vamos a estudiar en esta noche es la red, ¿verdad? Está en el capítulo 13 del libro de Mateo, en el versículo 47, por si usted quiere acompañarnos, ¿verdad?, en la lectura. Vamos a leer hasta el versículo 50 para poder, ¿verdad?, Ujú. introducir a esta parábola. Dice así, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin de los siglos. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Ujú. Es triste, ¿verdad? Es Eh, triste porque al ver esta parábola nos damos cuenta, desde el principio hemos visto dos tipos de personas o dos grupos de Amén. personas, en el cual, ¿verdad? Unas son las que les va bien, otras son las que les va mal. Entonces, la pregunta en esta hora, a mí me gustaría preguntarles a nuestros amigos o hermanos que están escuchando en esta hora la transmisión, ¿en qué grupo de personas nos encontramos hoy en día? Porque nosotros sabemos de que si yo pregunto a mi hermano Neftalí, él sabe, ¿verdad? La Biblia nos enseña a autoexaminarnos a nosotros mismos. O sea, nosotros Amén. sabemos cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo bien o si algo estamos haciendo mal. Entonces, cuando alguien pregunta directamente, ¿verdad? Uno se examina y dice, bueno, yo tengo esto, ¿verdad? Que no está bien y que debo de arreglar. Entonces, todos nosotros sabemos en qué grupo nos encontramos. Hay una alabanza, hermanos, en el cual dice, si Jesús viniera hoy, ¿qué cuentas nosotros vamos a dar a Él? Entonces, la persona sabe y considera. Entonces, cuando estas enseñanzas vienen a nuestra vida, el propósito de todo esto es que nosotros recapacitemos y digamos, hey, de veramente necesito cambiar mi estilo de vida, de veramente necesito cambiar lo que yo estoy haciendo mal para yo poder alcanzar lo que es la vida eterna en Cristo Jesús. Amén, Amén. sí. Es bien interesante, ¿no? Como ya mi hermano Díaz les explicaba, ¿no? En cuanto a los dos grupos, los peces buenos, los peces malos, póngale usted el nombre que quiera. El pez preferido suyo para su alimentación, ya sea tilapia, sea bass, sea boca colorada o cualquiera. Okay. Ahí usted decidirá qué pez le gusta, ¿verdad? Pero lo interesante ahora ya dejándolo terrenal porque
ya hablando de pez, como que abre el apetito, ¿verdad? Y hablando de lo espiritual, eh, es interesante cómo Jesús comienza diciendo que el reino de los cielos es semejante a una red. Lo interesante del Evangelio es que en el Evangelio Jesucristo acepta todo tipo de personas. Más sin embargo, el propósito de que Jesús diga que el reino de los cielos es semejante a una red que agarra todo tipo de peces. Jesús está diciendo el reino de los cielos es abierto para todo, para el drogadicto, el asesino, el homosexual, cualquiera que quiera venir. Pero más sin embargo, Jesús no solo se queda allí, porque en el versículo 48, él hace un autoexamen, ¿no? Muy espiritual y una enseñanza muy grande. Y dice, cuando la red está llena, la saca a la orilla. Miren qué interesante los elementos que utiliza. Y dice, y sentados junta lo bueno y encesta y tiran lo malo. En Daniel capítulo 7, Daniel dice que ve una visión extraordinaria, ¿no? Dice que está el anciano de Días, ¿verdad? En la visión de Daniel capítulo 7, pero dice que el tribunal se sienta en juicio. Muy interesante, ¿no? La escena que Jesús marca aquí a la escena de Daniel. Lo interesante de todo esto, para hacer un solo, ¿no? El reino de los cielos o el evangelio es para todos. No hay excepción de personas. El reino de los cielos es para todo el que quiera venir a Él y buscar a Jesucristo y ser convertido a través de Jesucristo. Pero Jesús dice, después que la red es sacada, el dueño de la red viene y comienza a escoger los peces buenos y los peces malos. Jesús dice, hay un momento dentro de todo este evangelio que yo estoy predicando y que se va a expandir y que va a traer muchos al plan de salvación, va a haber un momento donde el pescador se va a sentar para escoger los peces buenos y los Amén. peces malos. Pero sin embargo, el Jesús comienza diciendo, vengan todos los que quieran venir a mi reino, que yo los acepto, pero los hago personas nuevas en Cristo Jesús. Ahora, el reino de Amén. los cielos, hermanos y amigos que nos van a estar viendo, es para todos. Si usted se considera pescado malo, si nos consideramos, mejor dicho, de esos peces que muchas veces son despreciados, y dice, no, este no, porque no es de mi apetito, ¿no? El apóstol Pablo dice que en Jesucristo nueva criatura somos, porque Pablo un día fue un hombre malo delante de Dios y de la sociedad, y después fue un discípulo que Dios lo usó para su propósito del Evangelio y poder traer muchas almas a su reino. Amén. 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 Ujú. En esta parábola, ¿verdad? La red, porque ya como lo han recalcado ustedes, ¿verdad? La red simboliza el Evangelio. El Amén. Evangelio. En el Evangelio, ¿verdad? Nosotros como pescadores, porque nos ha enviado a pescar, ¿verdad? Dice, la encomienda que le da al apóstol Pedro es, ya no serás más Ujú. pescador de peces, sino ahora serás pescador de hombres, ¿no? Amén. Hombre. Ujú. Nos manda a nosotros a tirar las redes en todos lados, ¿verdad? Sí, donde sea. Sin excepción de personas. Amén. Como ya el hermano Daniel lo ha recalcado, ¿verdad? El reino de los cielos está abierto para todo el que Todo. quiera venir. Ahora, hay una pregunta. ¿Dios nos ama tal como somos nosotros? Yo creo que sí, Amén. 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 Pero hay que profundizar la pregunta. No sé si dejé bien claro, ¿verdad? La pregunta. ¿Por qué? Porque si Ok, Dios nos sí. ama a nosotros eh, tal como somos, ¿por qué nos quiere cambiar y nos quiere hacer nacer de nuevo entonces? porque Él ama al pecador, pero aborrece el pecado, que es muy diferente, ¿no? Son dos perspectivas diferentes, ¿no? Él ama al pecador porque así lo expresa, ¿no? En su palabra, pero el Amén. pecado lo Bueno, aborrece porque es lo que lo ha separado al hombre de Dios. hay que entender bien ese de Dios ama al pecador, ¿verdad? Porque dice la misma Biblia, ¿no? Que él, por ejemplo, él ama al humilde, ¿no? Pero al que es altivo lo mira de lejos, por un Ujú. ejemplo, ¿no? Él aborrece al soberbio. eh, pero Dios los ama a todos porque Dios nos ha dado la misma oportunidad a todos.
Amén. ¿verdad? Ujú. Tanto Ahí se como los concluye el que amor de Dios. practican la justicia, como los que no practican la justicia. Dios nos da cada día es una oportunidad más que Dios nos da para arrepentirnos y para volvernos a Él. Ahora, para Dios sí hay una diferencia grande entre los que hacen justicia y los que practican pecado. Porque Dios no puede habitar con los que practican el pecado. Y eso lo enseña la palabra del Señor. Ahora, Dios nos amó a nosotros mandando a su Hijo a morir por nosotros. Pero Dios nos llama a nosotros como somos, pero Él nos quiere cambiar para que seamos como Él es. Eso nos dice la Amén. palabra del Señor. Por eso nos Ujú. manda a nosotros a nacer de nuevo. Ahora, Amén. todas las personas que venimos al reino de los cielos, depende de nosotros, cuando venimos a la iglesia, venimos al Evangelio, depende de nosotros si nosotros nos dejamos transformar totalmente de Dios o no nos dejamos transformar, o si queremos seguir viviendo una vida igual que la que vivíamos antes, una vida haciendo cosas nuevas, pero practicando cosas viejas también, una mezcla entre el Evangelio y el mundo, o ser transformados totalmente por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, y cambiar nuestra vida y hacer la voluntad de Dios, que es lo que la Biblia nos manda, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Es en donde para mí se determina Amén. si son peces buenos o peces malos. Ahora, cuando la Biblia habla de peces buenos y peces malos, obviamente está hablando con los judíos, que al igual que nosotros, sabemos cuáles son las comidas inmundas y cuáles son las comidas que son limpias, ¿verdad? Lo que Ujú. Dios mandó allá desde tiempos de, ¿verdad? de Moisés al pueblo de Israel, donde dio, ¿verdad? Cada selección de los animales limpios y los animales inmundos. Amén. El pueblo de Israel conocía perfectamente esto, conocía perfectamente cuáles animales se podían comer, cuáles animales no se podían comer. Ahora, yo como he crecido en el Evangelio desde pequeño, cuando nosotros íbamos a pescar, nosotros sí practicábamos esto, ¿no? De cuando agarramos, aunque sea un tarrayazo, pero wow, que dijeron uno, este sí viene lleno, pero venía de puros juilines, lleno de puros juilines, pues uno se decepcionaba, ¿no? Porque tenías que tirarlo, no había otra manera más que tirarlos, pero qué bonito era cuando venía lleno de los peces que sí los podíamos comer. Entonces nos daba pues bastante alegría. Para el pueblo de Israel era bastante conocido esto porque conocían perfectamente cuáles eran los animales limpios y cuáles eran los animales inmundos. Por ello entendían perfectamente, ¿verdad? Lo que eran buenos y los que eran malos también. Amén. Sí. Amén. Y, Es y es bien interesante interesante, ¿verdad? en lo cual decía, ¿verdad? Mi hermano Daniel, es que cuando la red es echada, ¿verdad? A lo que es el mar, obviamente en el lugar donde están pescando los pescadores, eh, recordemos que el mar representa, ¿verdad? Hasta en profecía también representa lo que son pueblos, muchedumbres, lenguas, en Apocalipsis, Amén. eh, no recuerdo la cita 17. exactamente. Ah, ¿cómo dijo? 17. 17, amén. Ahí, ¿verdad? Encontramos en la simbología de todo esto. Entonces, Ujú. cuando esta red, cuando este evangelio es predicado al mundo, entonces hay, ¿verdad? Ahí comienza a venir todo tipo de peces, todo tipo de personas, sea personas buenas con un buen corazón, personas malas con un mal corazón, personas que de veramente han sido convertidas por el Evangelio, por la gracia redentora de nuestro Salvador Jesucristo, y personas que simplemente vinieron por una emoción, por algo, ¿verdad? Un instinto que dijeron, no, pues voy a aceptar al Señor, y ¿verdad? Y ahí están. Entonces, cuando esta parábola nos enseña, dice que ahí hay peces buenos y peces malos. Ahora bien, Amén. yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Será que en la iglesia hoy día puede haber gente buena, con un buen corazón, con un buen testimonio, con un buen comunión y relación con Dios? Y puede haber gente mala, simplemente, posiblemente de una apariencia buena,
pero su corazón, como decía en Mateo, dice que el corazón de ellos estaba lejos de Dios. ¿Será que esto puede existir hoy en día o esto ya no sucede en nuestros días? ¿Qué piensan ustedes? Sí, Eh, obviamente esta parábola, ¿verdad? La estamos viviendo en este tiempo también, desde el tiempo Ujú. de Jesús hasta este tiempo, de la misma manera. Ahora, esto no determina, hermanos, que la mayoría de la iglesia son peces malos No, o no. que la mitad y la mitad. La Biblia no nos habla, ¿verdad?, de un porcentaje. Ahora está hablando en términos generales, está hablando del evangelio en general. Ahora, ¿puede haber una iglesia en que todos son personas convertidas a Dios? Esperemos que sí. ¿Puede haber una iglesia donde quizás ninguno sea una persona convertida a Dios? Claro que sí. Ahora, eso no lo podemos determinar nosotros. Por eso la parábola es bien clara cuando dice, ¿verdad? Que quienes van a determinar eso son los ángeles en el tiempo en que vengan a recoger la iglesia con Cristo. Entonces, eso no lo va a determinar el diácono, no lo va a determinar el director de acá, no lo va a determinar el pastor, no lo determina el anciano, no lo determina nadie, lo determina solamente Dios, porque Él es el que conoce el corazón de cada uno de nosotros. Ujú. Amén. Sí, ahí para que no lo vayan a entender mal, ¿verdad? Con lo que como comenzó comentando mi hermano Nectalino, que los ángeles iban a determinar ya, incluso al final él aclaró ahí el punto, ¿no? De que Dios es el quien determina, ¿no? Porque el mismo Jesús dijo, solo mi Padre Celestial sabe pues todo, ¿no? Solo Él lo sabe. Amén. Entonces Él determina quién se va a salvar y quién no. Los ángeles, pues, ya son enviados a recoger, ¿no? Pues los Amén. Ya peces está en la buenos, ¿no? lista. Ajá, ellos ya vienen ya con una orden del cielo para Sí. recoger a los peces buenos. Ahora, mi hermano Nectalí tocaba un punto muy importante en cuanto a una definición. No se puede definir, ¿no?, quiénes son conversos o inconversos porque la Biblia es clara. Dice, cree, bautízate y cree y serás salvo tú Amén. y tu casa, le dijo el apóstol Pablo. Am, Se me olvida el nombre de la joven, ¿no?, que le gritaba a Pablo que eran cristianos y que hacían alboroto, etcétera, etcétera. En el libro de Hechos, en el capítulo 16 del libro de Hechos, está la historia y puede buscarla. Y Pablo le dice, bautízate y serás salvo tú y tu casa. Entonces, al final de la ciega, ¿no? Ya tomando, profundizándonos más, ¿no? Dios definirá los casos, ¿no? De cada individuo. Ahora, pudiera ser que ahorita no digamos, pues, que nos contradizcamos, ¿no?, unos a otros, ¿verdad? Pero al final, hagamos lo bueno, lo que la Biblia nos llama, obras de justicia, de amor, de empatía, de lo que podamos hacer de frutos para que este reino se expanda y que vengan más personas al plan de salvación y que muchos encuentren paz, porque eso es lo que más se busca hoy en día, paz, seguridad, consuelo por el dolor, por todo lo que abate a este mundo, ¿no? Y podamos ser nosotros ese lugar de refugio para estas personas, que Jesucristo a través de nosotros nos pueda ser de luz para otros, ¿no? Y poder llevar esperanza a muchos, como en esta hora estamos tratando de hacerlo, ¿no? Y muchos a esta hora están tratando de hacerlo. Ahora, no se puede definir la parábola tomando el sentido literario, ¿no? Porque también muchos lo pudieran tomar. Oh, entonces Dios ya tiene una definición de quiénes son salvos y quiénes son perdidos. No, la salvación es para todos. Dios nos ha creado con un libre albedrío para tomar nuestras decisiones. Dios respeta la decisión de cada individuo. Él respeta mi decisión, la decisión de los hermanos que en esta hora me están acompañando y la decisión de los oyentes. Cada uno de nosotros toma su decisión en cuanto a la conexión que tiene con nuestro Dios y Creador, y las personas que nos escuchan, ¿verdad? También ellos tienen su libre albedrío para decidir si aceptar a Jesucristo o seguir el mismo camino, ¿no?, que hasta el día de ahora han seguido. Amén. Yo tengo Amén. una pregunta. La pregunta Ujú, es, la parábola dice de que cuando la red es echada en el mar, recoge toda clase de peces, ¿verdad? Eso es lo que ujú. acabamos de leer. Eh, pero dice, una vez llena, dice que la sacan a la orilla y sentados recogen los buenos en cestas y los malos echan fuera. Ahora, cuando lo vemos ya, ¿verdad? Lo ponemos ya en nuestro contexto, en la iglesia, ¿verdad? Cuando nosotros vemos a las personas hoy día, ¿será que un pez que fue, ¿verdad?
que vino a los pies de Cristo siendo un pez malo, ¿será que este pez malo puede cambiar o ya definitivamente es un pez malo? ¿O será que un pez bueno también puede convertirse en un pez malo? ¿Qué piensan ustedes acerca de esto? Eh, Voy a dar mi opinión, ¿no? La Biblia enseña en cuanto a, en Apocalipsis, ¿no? En capítulo 2, Dios es enfático no, no me recuerdo el nombre, a la iglesia que le da este mensaje y le dice que es necesario que vuelva a su primer amor. El enemigo de las almas, cuando un pez malo viene a los pies de Cristo y se hace en una persona buena, de bien. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Una persona que tiene adicción de alcoholismo y deja el alcohol, deja las malas prácticas y comienza a predicar el evangelio de Jesucristo. Satanás lo va a atacar por todas partes, porque si sabe que venció el alcohol a través de Jesucristo, él lo va a querer combatir, a quererlo volver a ser al mismo pez malo que un día fue. Pero Jesús siempre nos llama a decir, nunca te olvides de tu primer amor. Sí, amén. Ujú. Amén. Sí, sí, estoy de acuerdo con mi hermano Daniel. Pues obviamente cuando venimos a los pies de Cristo, ¿verdad? Venimos como peces malos, ¿verdad? Porque venimos, ¿verdad? A practicar justicia, pero no venimos porque somos buenos. Ujú. Ahora, la Biblia dice, ¿verdad? Que si el justo dice, deja de practicar la justicia y se aparta y comete impiedad, la justicia que este justo cometía ya no le será tomada en cuenta. Dice, sino que ahora será tomada en cuenta como un impío. Ahora, Ujú. si el impío dice, deja su impiedad, hablando del impío ahora, y hace obras de justicia, la impiedad que cometió antes ya no le será tomada en cuenta, sino que ahora Ujú. será tomado como justo. Eso es lo mismo en el Sí. camino del Señor. Hay personas Ujú. que dicen, los que ¿verdad? Son llamados salvos, siempre salvos, que si una persona viene a los pies de Cristo y es salvo, esta persona no pierde nunca la salvación. Esta persona es salvo aunque haga lo que haga, esta persona es salvo. Ahora, nosotros a través de la palabra, nosotros entendemos de que si nosotros descuidamos nuestra salvación, nosotros perdemos nuestra salvación. Porque hay algo que tenemos que entender. Nosotros, la Biblia nos enseña que somos salvos. Porque desde que venimos a los pies de Cristo, Dios nos da la salvación. Nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación. Ahora, ese es el trabajo que nosotros, cada uno de nosotros tenemos que hacer, cuidar nuestra salvación. Ahora, si nosotros descuidamos nuestra salvación, nosotros sí perdemos nuestra salvación. Entonces, quiere Amén. decir de que un pez malo sí se puede convertir en un pez bueno, aunque haya vivido 15 años, 20 años en el Evangelio siendo un pez malo, pero llega un día en que Dios transforma ese corazón y ese pez malo se convierte en un pez bueno y será tomado como un pez bueno. De la misma manera, Amén. un pez bueno que ha vivido por muchos años como pez bueno, ahora hace impiedad, se vuelve a la maldad, este ya es tomado como un pez malo, ¿no? En lo que es la red, porque la red, acordémonos que es echada desde tiempos de Cristo hasta que sea, ¿verdad?, levantada la iglesia, en donde se termine lo que es, donde ya se saca la red y se escogen ya los peces. Amén. Él cierra la puerta de gracia. Amén, amén. Ajá. Ujú. Sí, es interesante, Sí. ¿verdad? Cómo el Evangelio puede cambiar, puede transformar, puede hacer, ¿verdad? La persona más mala que pueda existir en el mundo. El Evangelio de Cristo las puede cambiar completamente. Ahora, Amén. ¿verdad? Amén. Es interesante y podemos preguntarnos en esta noche si verdaderamente nosotros creemos que el Evangelio puede transformar nuestra vida. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿creen ustedes que Jesús puede cambiar el corazón del ser humano? Amén. Creo de que, Amén. ¿verdad? Podemos responder con certeza, ¿verdad? Con una convicción en que verdaderamente Dios cambia el corazón, Dios Amén. cambia las personas, Dios cambia la mentalidad, Dios cambia nuestra forma de pensar. No es como, ¿verdad? En los días de Noé, en la antigüedad, dice que el corazón de aquellas personas iba
continuamente hacia el mal, y posiblemente en los mismos tiempos nosotros estamos viviendo hoy en día, de que el corazón del ser humano simplemente guste de practicar, de hacer lo malo. El corazón del ser humano guste en querer, ¿verdad?, saciar las necesidades de la carne. Igual manera, ¿verdad?, puede existir gente hoy en día creyendo de que estamos en la iglesia y estamos haciendo de alguna forma viviendo bien, pero creemos, ¿verdad?, que cuando el Espíritu Santo obra, hay cosas que nosotros podemos decir de que nosotros podemos contemplar la gloria de Dios aún en las personas que reflejan el carácter de Dios. Amén. Amén. Sí. Sí, bien gran lección, ¿no? Que nos da. Ahora viene el otro punto, ¿no? De la lección también que ahorita lo que dije al inicio, ¿no? Para los que nos van a estar viendo, para hermanos, amigos, quien sea, ¿no? Lo interesante, ¿no? De la parábola es que, bueno, ya explicaba su servidor, ¿no? En cuanto a por qué el pescador se sienta, dice, a observar los peces buenos y los peces malos, ¿no? Es para darnos una enseñanza muy grande que, pues, el juicio solo le pertenece a Dios, nada más, a Él. Nosotros somos llamados, ¿no?, a traer estas personas, ¿no?, a los pies de Cristo, y al final, pues, Dios, ¿verdad?, decidirá por cada uno de estos peces. Ahora, ahora nosotros, ¿verdad? Como peces, ¿verdad? Tomando en cuenta la referencia a la parábola, Sí, sí tenemos que tener, ¿verdad? Mucho cuidado de no hacer que otros peces escapen de la red, ¿verdad? Porque dice la Biblia, ay de aquel que sirve de tropiezo, ¿no? A uno de estos mis pequeñitos. Mejor le sí, fuera que se atare una piedra de molino, dice, a su cuello y se arrojara en lo profundo de la mar. Tan grave, ¿verdad? Este claro. problema en que si nosotros estando en la iglesia con nuestras actitudes, hacemos que alguien que practicaba la justicia, que aunque no era perfecto, pero luchaba por hacer la perfección, luchaba por ser perfecto, por seguir a Cristo, y nosotros con nuestras actitudes lo hacemos desviarse, lo hacemos retroceder. Entonces, hay de nosotros, ¿verdad? Si nosotros somos uno de estas piedras de tropiezo. Amén. Sí, Es importante saber de que en lo que es el ámbito de iglesia es importante, ¿verdad?, lo que es la unidad. Porque cuando no hay unidad es donde el enemigo obra, donde el enemigo pone, ¿verdad?, diversos pensamientos en la hermandad, en el cual, ¿verdad?, hace disensión entre las personas. Pero eso es, ¿verdad?, es importante que nosotros, si nosotros estamos en alguna iglesia, cualquier iglesia que usted asista o vaya a asistir, es importante siempre, ¿verdad?, poner la mirada en el Señor y Salvador Amén. Jesucristo, porque cuando nosotros Amén. ponemos la mirada, yo pongo la mirada en Neftalí. Neftalí como ser humano de repente va a fallar, porque dice que el ser humano falla delante del Señor. Entonces, cuando la persona pone la mirada en aquella, ¿verdad?, en aquel líder, en aquel anciano, en aquel diácono, en aquel, ¿verdad?, en aquella persona, y cuando esa persona falla, la fe de la persona, ¿verdad?, decae, la fe se le puede terminar. Pero cuando nosotros ponemos la mirada en Cristo Jesús, podemos ver, ¿verdad?, tantas cosas a nuestro alrededor, pero nosotros nos mantenemos firmes creyendo en la esperanza que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. sí, y también otro punto también importante, ¿no? Cuando vayamos a pescar, no a pescar para comer, sino cuando hagamos evangelismo, seamos como este pescador, ¿no? Porque con fe dice que tiró, aunque agarró de todo, ¿verdad? Pero la fe que llevaba en la pesca, literal, ¿no? ¿Cómo le quisiera decir? En este emprendimiento, ¿no? Lo primero tiene que ir la fe, porque si usted no lleva fe, no salga de casa. Entonces, cuando nosotros hagamos evangelismo, tenemos que llevar esa fe, que esa red que se está tirando un día, pues, de tanto tirar, tiene que salir peces, tienen que Sí, salir amén. peces. Entonces, Amén. así es este evangelio, ¿no? Tenemos que tirar la red todos los días, tírese atarrayazo, tírese trasmayazo, tírese anzuelazo, lo que sea, o ancla, pero tírelo con fe,
que en alguno de esos va a agarrar un pez. Si es malo, pues en el nombre de Jesucristo somos llamados a ser los buenos. Y Amén. si es bueno, pues alabado sea el nombre de Dios también. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ujú, Amén. Para continuar con esta parábola, ¿verdad? En el versículo 51, ujú, Jesús, ¿verdad? Cierra este segmento de parábolas. Parábolas. Hay más parábolas más adelante. Vamos a seguir estudiando parábolas, pero este segmento que hemos estudiado hasta ahorita, esta porción de parábolas, Jesús la cierra, ¿verdad? En el versículo 51 y 52. Vamos a leer para ir uy, concluyendo lo que es esta parábola. Dice, ujú, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Me llama mucho la atención de que eran vamos a decir, muy inteligentes, muy sabios, porque captaron todo lo que Jesús les quiso decir con estas parábolas. Él les dijo, ujú, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas, Ujú. ¿verdad? Lo que Jesús estaba eh, haciendo, ¿verdad? A través de todas estas enseñanzas. Y surge la pregunta también para todos nosotros, la pregunta que Jesús les dijo, ¿verdad? A todos los que estaban ahí reunidos, a sus discípulos, a sus seguidores, los que llegaron a ver que era vamos a llamar que era el molote que había, ¿verdad? Que llegaron solo de sí, curiosos, pero Jesús les pregunta a todos, ¿habéis entendido estas parábolas? Ujú. Ahora les preguntamos a todos los que están conectados en esta noche, ¿hemos entendido nosotros las parábolas? ¿Nos han hablado las parábolas que hasta ahorita Amén. hemos estudiado? Como les dije, hay más parábolas más adelante. Vamos a seguir estudiando las parábolas porque vamos a decir, una porción grande de parábolas, pero este segmento Jesús lo termina hablando y diciendo de que es comparable, ¿verdad? A un padre de familia que saca la vajilla, pero no solamente saca la vajilla moderna, la vajilla nueva, sino que saca eh, también utensilios viejos para complementar, ¿verdad? Complementar, vamos a decir, la vajilla. Amén. Lo mismo, ¿verdad? Hacemos cada uno de nosotros, lo mismo hizo el Señor Jesús a la hora de exponer la palabra, a la hora de exponer, ¿verdad? El Evangelio a través de las parábolas. Eh, sí. Sí, es bien interesante ver como la expresión de a los discípulos, la humildad con la que dicen, ellos respondieron, dice el Sí, texto, ¿no? Señor. Sí, Señor, dice. O sea, sí hemos entendido, ¿no? Lo que sí, Jesús, ¿verdad? Quería darles a entender. Ellos dijeron, sí, pues no necesitamos, porque si vemos en las parábolas anteriores, ellos le preguntaban siempre a Jesús, maestro, pero ¿por qué? ¿Por qué hablas esto? ¿Por qué dices esto? ¿No? Y pero hoy como que ya andaba más en el espíritu, porque le dicen, sí, Señor, te hemos entendido, hoy sí. Esperamos, ¿verdad? En Dios que de alguna manera en nuestra vida nos pasa similares a los discípulos, ¿no? Que hay cosas en la Biblia que pues no las entendemos, ¿no? Pero llega un momento donde el Espíritu Santo nos da el discernimiento y también las entendemos y seamos como ese padre de familia, nos escriba, dice, que fue instruido acerca del reino de los cielos, ¿no? De que nosotros, pues, nuestro Padre Celestial nos instruya todos los días a través de su palabra para que nos amén, preparemos para ese reino venidero y alegres, hermanos y amigos. Alegrémonos todos, porque es el apóstol Pablo, uno de los mejores reflejos, ¿no? En cuanto a la alegría, porque él esperaba ese día glorioso, es Pablo. Pablo incluso decía, no, no es que todo lo haya ganado, dice, pero prosigo la carrera, dice Pablo, pues un día, dice, veré cara a cara a mi Redentor. Y Pablo Gloria a Dios. sufrió Amén. de todo, hermanos, de lo que usted no se puede imaginar. Incluso en el libro de los Hechos está una historia donde Pablo lo dejan por muerto. Y aún así, Pablo alegre decía, un día he de ver a mi Redentor cara a cara. amén, Gloria a Dios. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, hermanos, que hemos llegado, ¿verdad? A la conclusión. Nos hemos pasado ahí algunos minutos, ¿verdad? Ujú, Pero hemos aprovechado al máximo este tiempo que hemos dedicado para el Señor, para poder estudiar la palabra del Señor. Dios bendiga, ¿verdad? A todos los hermanos y amigos que, ¿verdad? Han comentado ahí acerca de esta transmisión, acerca de este bonito, ¿verdad? Esta bonita enseñanza que nos deja la palabra del Señor, ¿verdad? Así como decía, ¿verdad?
tesoros nuevos y cosas viejas, es también tan importante, ¿verdad? Tanto aprender como del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, Amén. la enseñanza que Dios nos quiere dejar, ¿verdad?, en nuestros corazones, es que a pesar de que nosotros seamos malos, en este momento Dios puede cambiarnos y Dios puede transformarnos. Y si el que Amén. está, ¿verdad?, luchando y perseverando, haciendo las cosas bien, como dice Apocalipsis, el que sea justo, practique la justicia, y el que sea injusto todavía. Entonces nosotros tenemos la libertad de poder decidir en qué grupo poder estar para cuando venga, ¿verdad?, el fin de este mundo, poder recibir la recompensa, como dice Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus obras. Así que damos Amén. gracias al Señor, ¿verdad? Dios bendiga a mi hermano Daniel, a mi hermano Neftalí, mi hermano Adalberto Amén. también, que no pudo estar en esta oportunidad, pero esperamos, ¿verdad?, que la próxima transmisión podamos compartir la palabra del Señor. Así que Dios me los Amén. bendiga a todos. Feliz sábado, queridos amigos. Feliz sábado, hermanos de diferentes iglesias, ¿verdad? El día de mañana es un día ya, ¿verdad?, por la mañana, a gozarnos en la presencia del Señor y a disfrutar el día santo del Señor. Así que Dios me los bendiga a todos y feliz noche a cada uno de nosotros. Amén. Bendiciones. Amén. Dios les bendiga. Amén.